Mi nombre es Jimena Ortiz Díaz y tengo una agencia de asuntos públicos que básicamente lo que hacemos es consultoría política. Visualizamos un poco los riesgos políticos en México, los diferentes actores, cómo se van moviendo las cosas en el Congreso Federal y en los congresos locales, y también hacemos análisis de qué es lo que estamos viendo y cómo podría impactar a nuestros clientes con esta incertidumbre que se vive mundialmente, pero particularmente en México. Estupendo. Hasta donde recuerdo, tu pregunta al futuro está muy encaminada justo a estos temas que son los de tu interés y los de tu práctica profesional. Mira, mi pregunta para el futuro es, pues básicamente, ¿qué tipo de modelo de gobierno vamos a tener donde pueda converger en un desarrollo más igualitario, viendo que hay un desencanto importante a nivel mundial de la democracia? O si en términos de este desencanto que estamos viviendo, estamos condenándonos a nosotros mismos a un régimen autoritario, autocrático, nacionalista, ¿no? Que hemos estado viendo cada vez emerger en el mundo, ¿no? ¿Cuáles ves que son los causales de este estado de cosas? De un lado, acusas una cierta inercia, pero también una insatisfacción, creo, no suficientemente atendida. Si quieres hacemos un poquito de historia, porque me parece importante como que establecer que el mundo cambió. Lo que estábamos viendo, yo te diría que a principios de los 2000, el fortalecimiento de este estilo de gobierno a nivel mundial, la democracia. Y desde el 2005 se percibe que la democracia ha estado sufriendo pues un serio deterioro. Y esto tiene que ver, me parece, pues que la pobreza ha aumentado, la desigualdad ha aumentado, la polarización cada vez es mayor, pero básicamente con que la democracia está asociada a un tema económico. Tenemos estos segmentos de grandes perdedores, por así decirlo, de la democracia, donde las ofertas que estas personas recibieron de sus gobernantes pues no se vieron satisfechas. Entonces, pues día a día cada vez hay un desencanto mayor, lo cual nos ha llevado a que pues en distintos ámbitos del mundo pues parece que la gente ya no confía en la democracia. Cada vez les interesa menos, hay este desencanto pero apatía, donde pues la democracia languidece. Entonces decir que la democracia está en peligro es real. Señalar que las democracias mueren a manos de las personas que llegaron a través de una vía democrática al poder, ahora es más cierto que nunca. Y desde el poder se dedican a dilapidar instituciones o baluartes de la democracia que la sostienen. Sí me parece que es una situación de riesgo porque pues básicamente lo que garantiza la democracia pues son las libertades personales. Y en este sentido creo que me parece que la gente no está midiendo bien hasta dónde puede afectar su libertad, sus derechos, el que la democracia ya no la entiendan como hasta este momento la hemos podido vivir todos. Bajo esta lógica, ¿qué te gustaría que te respondiera el futuro? Híjole, la política es eso, emociones, percepciones. Hemos vendido mal la democracia para que todo el mundo pueda apreciar y valorar hasta dónde te has podido desarrollar y potenciar tus talentos. Definitivamente creo que en otro régimen sería muy complicado. Pero creo que lo que yo esperaría que el futuro me contestara es cómo le hacemos para que seamos una sociedad más tolerante, más incluyente, menos polarizada y que dejemos de lado este resentimiento, porque desafortunadamente lo que hemos estado viviendo es una política del resentimiento, donde cada vez grandes segmentos de la población están dejados de lado, han sido invisibles para los gobiernos y para las políticas públicas. Por eso cuando llega una persona que todas las mañanas les habla a ellos, que todas las mañanas les da un reconocimiento y además se sienten muy cercanos porque sabe de la problemática. Esta es la primera vez que como que los pobres están puestos al centro de la discusión de la política pública y del quehacer del gobierno, pues evidentemente refuerza sus creencias razonablemente apegadas a la realidad, o no, sí es, ¿no? Yo esperaría que estas personas que pues se sienten fuera de los beneficios que muchos han podido obtener, las pudiéramos traer, que esta humillación, falta de respeto inclusive, que se visualiza porque, insisto, los ejemplos ahí están. Entonces, le preguntaré al futuro cómo hacer para tener una mayor inclusión, cómo hacer para que estos desequilibrios y estas inequidades pudieran solventarse, porque la verdad lo que hemos estado viendo pues, es que el resentimiento es real y como sociedad cómo nos movemos a algo mejor sin que retrocedamos y tengamos que dilapidar nuestro futuro. Me trajiste a la memoria dos cosas. Uno, todo este asunto de los indignados, que fue muy notorio en España, pero también en otros muchos países, que tiene que
que ver con el tipo de emoción que, por ejemplo, muchos movimientos feministas están manifestando en las calles en los últimos años. Y por otro lado, esta torre del campanario de Florencia, en donde el Giotto hizo una serie de mosaicos, y cuando habla de la política, curiosamente no dice está vinculada con la justicia, sino está vinculada con el interés. Toda buena política mira a cumplir un equilibrio de intereses en un momento determinado que luego cambia cuando cambian los intereses. Y entonces, en esta búsqueda de un momento de prudencia, el gobernante debe mirar y considerar a todos los involucrados y no solo a algunos. Hoy, efectivamente, la política de la polarización lo que hace es aprovechar la rebanada de los afines y poner a los contrincantes como el enemigo social. ¿Qué estados emocionales tenemos que alimentar para poder construir una política del bien común que intente conciliar los intereses en juego? Creo que utilizas una palabra bien importante, la prudencia acompañada de la tolerancia y el reconocimiento. Yo te diría que cualquier democracia tiene basado su fundamento en la Constitución y la verdad es que tienes amplios sectores de la población donde para ellos la Constitución no es más que un pedazo de papel. Y los primeros guardianes de la Constitución y de la democracia, que son los partidos políticos, han hecho un muy mal trabajo, ¿no? Un trabajo muy deficiente. Y entonces esta prudencia se ve trastocado por los propios guardianes de ese equilibrio. Lo que tendremos que llevar es a los líderes a la mitad del camino. Ni todo para los poderosos, por dinero, por lo que sea, simplemente está por tradición. Versus pues estas personas que están sin reconocimiento alguno. Tendremos que llevarlo a un término medio. Y me parece que el término medio no está tan alejado de nuestra realidad. Tenemos los países del norte que tienen un esquema de gobierno de bienestar social y tienen un muy buen equilibrio, porque quitaron del centro del debate el voto versus los apoyos sociales. Cuando tú tienes sesgada a la población en una situación, yo te diría, pues no sé, como de chantaje, de si votas por mí, te voy a seguir dando este apoyo social, o si votas por mí, te lo voy a incrementar. Me parece que nosotros estamos socavando la propia democracia. ¿Qué hicieron estos países de manera muy inteligente? Esto aquí no ocurre. ¿Por qué? Porque están cimentados bajo un arreglo institucional que permite que todo el mundo tenga acceso a seguridad social, atención médica y educación. El impuesto, la parte personal, todo el mundo paga casi la misma cantidad de impuestos muy importantes, llegan hasta el 45%, por supuesto. Pero lo que ha hecho es que el razonamiento del voto no va aparejado con una dádiva, porque finalmente, pues esto es un sesgo conductual, el sesgo de reciprocidad. ¿Qué me van a dar? Y entonces a partir de ahí yo ejerzo una decisión que además es de muy corto plazo y es inmediata. A mí no me importa qué va a pasar mañana, pero si empezamos a quitar este tipo de cosas y ponemos como es lo que se ha denominado este salario universal, ¿no? Entonces el razonamiento político ya no está ahí. Y tienes, o sea, yo creo que cuando la gente sabe que puede comer, puede tomar mejores decisiones. Y desafortunadamente creo que la crisis de salud y la crisis económica le van a poner presión a los sistemas de gobierno, ¿no? Entonces creo que ahora más que nunca, pues como ciudadanos deberemos organizarnos para preservar este tipo de valores si es que efectivamente creemos en ellos. Me traes también a la memoria un par de cosas. Por un lado, todo el tema de la construcción de cuerpos intermedios como baluarte del derecho ciudadano, incluso de la creatividad ciudadana. Y luego un asunto que hace algunos días veía yo en una nota respecto de México que decían, quieren un diferencial social como el de Finlandia, pero quieren pagar impuestos como de africanos. La verdad es que es bien complicado el tema impositivo. A ver, yo trabajé en Hacienda más de 15 años y yo te diría que el tema más preocupante, digo, sí es evidentemente que tenemos una base de ingresos tributaria muy chiquita, pero me parece que el tema relevante no es el ingreso, es el gasto, porque nadie está dispuesto a pagar impuestos si no recibe nada a cambio. Creo que el gobierno mexicano ha olvidado y no de ahorita, que la fundación del gobierno, para eso nos dimos un gobierno, pues básicamente por dos aspectos, yo diría tres aspectos. El primero se llama seguridad, el segundo aspecto, la educación, y el tercero, la salud. Son los tres elementos que están confiados a un Estado y por el cual tú limitas tu ejercicio y tus libertades y se los confías a un tercero que es este Leviatán. Y cuando tú no obtienes ninguno de estos tres, difícilmente estás dispuesto a pagar impuestos por ello. El gobierno gasta poco y gasta mal. Este gasto atado a una oferta política electoral
eso también va a desincentivar que la gente quiera pagar impuestos. La verdad, el gobierno tiene una tarea muy importante, pues donde además nuestros ingresos son muy pocos, o sea, del 100% del presupuesto, que son 5 billones de pesos, al gobierno le quedan 500 mil millones de pesos para gastar. La mayoría del gasto está comprometido y lo tienes comprometido desde la deuda, en el pago de pensiones y pues en el gasto corriente, ¿no? Y los programas sociales. Entonces, primero veamos cómo lo hacemos para que los que tienen que pagar impuestos paguen impuestos y luego volteemos a ver cómo lo hacemos para una reforma fiscal, porque cobrarle a los mismos cautivos, que es lo más sencillo, creo que nadie estaría dispuesto a ello. Y ahí está el ejemplo de Colombia, ¿eh? Y que además en el mundo, pues parece que los impuestos patrimoniales cada vez están más en auge. Predial, la tenencia y pues el impuesto a las herencias, ¿no? Un poquito para cerrar, ¿dónde crees que deberíamos de poner medidas que nos lleven a preservar los valores e instituciones democráticas y, por supuesto, también ejercer estos sistemas de mayor equidad que nos abran una perspectiva positiva hacia adelante como sociedad? Mira, yo creo que la participación ciudadana debe de ser la primera. La democracia empieza en la urna. Desafortunadamente lo que estamos viendo ahorita, al menos en México, es el intento por romper los contrapesos institucionales. Me parece que como sociedad tenemos que estar muy atentos a ejercer el derecho y obligación de ir a votar. Creo que en el país, hasta este momento, hay los mecanismos institucionales que permiten, uno, garantizar derechos y dos, tener información, que es bien importante. Y en este sentido, con los organismos intermedios que tú bien lo señalabas, pues también están bajo asedio. Entonces, sí creo que nuestro primer compromiso tiene que ser, sí exigir más de nuestros representantes populares, ¿no? A mí me parece increíble que a cualquier persona que yo le pregunto, difícilmente sabe quién es su alcalde, quiénes están en el ayuntamiento, o sea, en la célula más básica, más cercana del ciudadano. De diputado, bueno, ya, pero ni platiquemos. Tu diputado local, tu diputado federal, no, como que no hay uno, los senadores, ¿sí los votó? Si no hacemos este ejercicio de, si quiere informarnos, ¿no? De cómo están esas estructuras de poder que te sirven, porque para eso están. ¿Sabes qué? Las redes sociales ahí están. Y una cosa que también vamos a tener que analizar, hasta dónde la inteligencia artificial puede o no afectar los ejercicios democráticos. Ya vimos que en Estados Unidos pasó con un intervencionismo de otro país. O sea, resulta que lo poco que te enteras a través de un TikTok. Híjole,